Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con información. Mire, la resistencia a los talibanes se está organizando en la región de Panjshir, informó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Vea usted. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó el jueves que un movimiento de resistencia contra los talibanes está siendo organizado en Afganistán. Los talibanes no tienen todavía el control completo del territorio de Afganistán. Hay reportes de la situación en el valle de Panjshir, donde están concentradas las fuerzas de resistencia del ex vicepresidente afgano Saleh y de Ahmad Massoud. Vicepresidenta Afganistana, господина Салеха y Ahmad Massoud. Saleh, que fue vicepresidente de Ashraf Ghani, prometió no aceptar el gobierno de los talibanes y se refugió en el valle de Panjshir, al noreste de Kabul. Ahmad Massoud, hijo del comandante Massoud, héroe de la resistencia contra la Unión Soviética y luego contra los talibanes, también anunció que se opondrá al nuevo control y reivindicó la lucha por la libertad liderada por su padre. Massoud pidió al gobierno de Estados Unidos apoyo en armas y municiones para resistir a los talibanes, afirmando que bajo su control, Afganistán se convertirá en el epicentro del terrorismo islamista radical. El valle de Panjshir, escondido entre las montañas del Hindu Kush, nunca fue controlado por los talibanes durante la guerra civil en la década de 1990, ni conquistado por los soviéticos una década antes. Para abordar la situación, saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Mira, Cecilia, audiencia de Señal Global 44. La historia política de Afganistán es casi tan compleja como su geografía. Si tú ves la última imagen que tenemos en cámara, básicamente lo que tenemos es un valle muy fértil en donde se cultiva sobre todo amapola, rodeado de montañas. Es un territorio por excelencia de guerrilleros, de guerrillas que pueden vencer fácilmente a ejércitos convencionales, como los 16,000 británicos que fueron aniquilados en su retirada de Kabul a Jalalabad en 1842 y de múltiples decenas de emboscadas que sufrieron los norteamericanos a lo largo de sus 20 años de ocupación. El talibán llega al poder no por el combate, esto es, el talibán lo que hizo fue combatir a los norteamericanos durante 20 años. En el momento en que estos se retiraron, no hubo enfrentamiento militar entre el ejército afgano y los talibanes. Si hubiese habido un enfrentamiento militar, todavía estaríamos en lo que se podría llamar un nuevo capítulo hacia una guerra civil interna en Afganistán entre las diferentes facciones. Hay que recordar, el talibán es predominantemente pashtun, esto es de la frontera sur que colinda con Pakistán y componen el 38% del total de la composición étnica de Afganistán. Por supuesto que el talibán no puede tener un mandato central desde Kabul que no sea colegiado, esto es, que no tome en cuenta las diferentes posiciones y los diferentes grupos políticos y étnicos a lo largo y a lo ancho de Afganistán. Tenemos un mapa para ilustrar esto que es muy importante ver. Mira, en azul, en la parte sur tenemos a los pashtunes y en toda la parte central tenemos otra etnia y en el norte tenemos uzbecos, tajicos y incluso mongoles, mientras que si nos trasladamos un poquito más hacia el oeste vamos a encontrar turcmenos. En otras palabras, Afganistán no se puede gobernar desde un gobierno centralizado sin tomar en cuenta todos los poderes regionales, étnicos y geográficos y sobre todo de intereses económicos. En amarillo se ve claramente lo que están señalando como el Valle de Panjshir, que es riquísimo en amapola y otros cultivos y que se erige como un poder paralelo al de Kabul. Sin embargo, tener el control de Kabul en este momento te permite convocar a todas las etnias y grupos políticos de Afganistán para generar lo que va a ser necesariamente, porque en Afganistán nunca ha sido de otra manera, un gobierno, vamos a llamarle por control de grupos parlamentario. No necesariamente el Parlamento británico,
pero sí un cuerpo colegiado de gobierno en donde los diferentes líderes tribales, por supuesto, tienen una voz importante. Ahora, resulta interesante que Sergei Lavrov esté hablando del liderazgo de Saleh, que ha sido siempre parte del inventario de la Agencia Central de Inteligencia, y de Mansour, que es básicamente parte del inventario de las agencias de inteligencia británicas. Ahmed fue a estudiar la preparatoria en Irán y después pasó un año o dos, tal vez, en una escuela de entrenamiento militar en Inglaterra. En otras palabras, estamos hablando de una alianza de los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos para tener una posta de resistencia hacia el interior de Afganistán. Bueno, aquí pasando al tema que ha estado moviéndose a lo largo de toda la semana, es el de la violación de los derechos humanos. Por supuesto que en esta muy caótica entrega de poder por parte de Estados Unidos a los talibanes han sucedido cosas terribles, lo que yo llamaría verdaderos escándalos de incompetencia, como es el hecho de que los norteamericanos dejaron abandonados aproximadamente unos 20,000 millones de dólares en equipo militar que en este momento los talibanes no necesariamente van a operar, porque, por ejemplo, un helicóptero Black Hawk que está lleno de electrónica avanzada, pues obviamente no lo van a volar los talibanes, pero muy probablemente ya lo empacaron y lo mandaron a Pakistán, uno, otro a China, y bueno, todavía le sobran en el inventario unos 30 más. Hay que recordar que Estados Unidos abandonó el aeropuerto de Bagram, que se encuentra hacia el noroeste de Kabul, y ahí se encontraba un inventario no menor de 70 equipos de aviación norteamericanos que actualmente se encuentran en manos del Talibán. ¿Qué es lo que quiero manifestar con todo esto? El hecho de que en este momento se está reposicionando el tablero. Curiosamente vemos una alianza soviético-inglesa, haciendo alusión a 1842 y a 1983, en donde las viejas potencias imperiales que ahí pusieron su punto final en Afganistán se están aliando para promover lo que podría ser un grupo de resistencia en el centro geográfico de Afganistán y en el centro económico también de Afganistán. Por lo tanto, mira, lo que sucede en adelante es una ausencia muy notoria, que es la de Joe Biden, que a las 8:30 de la mañana generalmente dice ya no va a haber más información. Bueno, con excepción del día de hoy, que va a tener una conferencia de prensa como a las 3 de la tarde, pero básicamente lo que tenemos es una rebatinga de reposicionamiento para presionar al Talibán. Pero hay que recordar, el Talibán tiene una herramienta fundamental para manejar esta transición. El hecho de que ellos son los que dan o no dan permiso a entre 10,000 y 40,000 contratistas norteamericanos que se encuentran en este momento básicamente atrapados en Kabul. Vamos por partecitas, Carlos. Esta zona del Valle del Pashir, pues bueno, anteriormente de manera histórica ya había sido refugio de la resistencia afgana. ¿Por qué continúa? ¿Y qué futuro tiene esta resistencia? ¿Tendrán que llegar a un acuerdo con los talibanes? Por supuesto que lo primero que hacen los talibanes es negociar. Hay que recordar, los últimos 15 días no han sido días de combate, han sido días de entrega de la plaza al control talibán. Esta entrega de plaza es a través de negociaciones con los jefes tribales. Lo mismo va a suceder en otra escala con el Valle de Panjshir, porque ahí estamos hablando que es el núcleo, el corazón de lo que es el tráfico de opio, heroína en el mundo. Hay que recordar, Afganistán provee el 93% de toda la heroína que se trafica en el mundo. Entonces, obviamente que el Valle de Panjshir resulta fundamental para entender el futuro económico de Afganistán, toda vez que Estados Unidos le ha confiscado sus depósitos que estaban, por supuesto, en Estados Unidos. Sí, va a haber muchas negociaciones. Hay que recordar, el Talibán sí resistió a los norteamericanos 20 años, pero no llegó al poder combatiendo. Esa guerra civil no existe. Que Rusia e Inglaterra intenten generar un foco de resistencia,
Pues yo siento que es parte del juego geopolítico en donde dicen, bueno, pues no hay que entregarle todo a Pakistán y a China en bandeja de plata. Como tú comentas y lo que hemos visto, efectivamente, no hubo enfrentamientos entre los talibanes y el ejército afgano. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que la sociedad civil que quiere salir? Estábamos viendo simplemente la información de esta ONG que decía más de 10,000 personas están tratando de abandonar Kabul. ¿Qué pasa con esa gente que sí quiere salir? ¿Por qué? Tenemos muy poquito tiempo. Mira, no van a poder salir sin el permiso del talibán. Ahora bien, los norteamericanos, ¿cuánto tiempo se podrán aferrar al aeropuerto de Kabul, que no es el aeropuerto de Bagram? Pues es incierto, pero pues, los tiempos se acortan. Estados Unidos va a tener que sentarse a negociar la seguridad de sus ciudadanos atrapados en Kabul. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.